Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame, mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, pasado y presente, el cenáculo histórico donde cada sábado tratamos sobre los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional. Y al iniciar, una vez más, pasado y presente, bien quiero rememorar ante el país por el tema que vamos a tratar esta noche con un destacadísimo invitado. Quiero rememorar los procesos judiciales. Una vez que Luis Miguel Pereira me señalaba que el proceso de niño Llena Jaibar con Altañán fue uno de los procesos judiciales más importantes. Una vez que Maney Pellerano me señalaba que el juicio de Jorge Blanco también tuvo una marcada incidencia, pero no se puede olvidar el juicio en la apertura y la democracia, ese periodo histórico que se inicia a partir de ese acto de contrición que fue la noche del 30 de mayo por los favores materiales que recibieron de Trujillo la mayoría de los miembros de la noche del 30 de mayo.
es a partir de ese proceso, de esa apertura y democracia, el proceso seguido a los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal es desde el punto de vista histórico, uno de los procesos más importantes que se ha dado en la apertura y la democracia, y que fue incluso televisado a todo el país por varias emisoras, entre las cuales encontraban la Intel, todas las televisiones que estaban de moda en la época. En ese proceso judicial donde resultaron condenados los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal, jugaron un papel de primacía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, Ramón Pina Acevedo y Martínez, don Antonio Guzmán, el licenciado Héctor Sánchez Morcelo, Miguel Arcángel Vázquez Fernández y el nunca bien ponderado sonetista de la literatura nacional, el maestro del cultivo del género del soneto dentro de la poesía, como lo fue el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, que figura en esa foto emblemática. Una foto para la historia contemporánea nacional que Francisco Carvajal Hijo conserva el original de esa fotografía. Y en ese proceso judicial donde, como yo he señalado, jugaron un papel cimero estos preclaros dominicanos, se sentó un precedente. Posteriormente, y luego de producirse la decisión que condenó a Víctor Alicinio Peña Rivera y compartes durante el asalto a la fortaleza Osama, y eso es un punto oscuro y ominoso que tiene un gran patriota dominicano, como lo fue Ramón Montes Arache. Cuando se produjo el asalto a la fortaleza Osama, Montes Arache ordenó que se liberaran todos los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal, todos los que resultaron condenados en ese proceso que presidió un preclaro dominicano, como lo fue el licenciado Osvaldo Soto, ejemplo de dignidad y decoro en una judicatura nacional. Ahí vemos en esta foto a Manuel Aurelio Tavares Justo cuando señala Manota en las declaraciones que dio en la instrucción de ese proceso judicial. Y hablar de esos procesos judiciales de naturaleza histórica, hemos traído esta noche como invitado para conversar sobre la evolución del derecho penal, del proceso, de la enseñanza, a quien para mí constituye sin lugar a dudas el penalista más importante de la República Dominicana, de mi generación y actualmente de la sociedad dominicana, como lo es Miguel Valerio Giminián. Con Miguel Valerio Giminián vamos a entrar a establecer una especie de paralelismo de aquellos procesos judiciales históricos y cómo ha ido evolucionando el proceso y la enseñanza del derecho penal en la República Dominicana, luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso, y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos, porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero.
Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Hemos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche mi destacado amigo Miguel Valerio Geminián. Buenas noches, Miguel. Tito, ¿cómo te sientes? Muy contento de estar contigo aquí. Me alegro mucho. Sí. Muy contento. Gracias. Miguel, al inicio, en el introito, en el proemio de pasado y presente, yo establecía un paralelismo del juicio, el proceso judicial que le fue seguido a los ejecutores materiales de las hermanas Mirevara en la apertura de la democracia, y sobre el cual se han escrito varios libros. Y yo quiero que tú, como un fino penalista que eres, me hable de la evolución que ha habido de la enseñanza del derecho penal, del proceso en la República Dominicana en las últimas décadas. Bueno, lo primero que hay que decir que esa foto que tú pusiste ahí, donde sale tu padre, es una foto emblemática. Y de hecho en esa foto también aparece el abogado penalista que más yo he admirado en la historia dominicana, que es el doctor Ramón Pina Acevedo, con quien tuvo una gran amistad en los últimos 10 años de su carrera, porque ejerció hasta el final. Y la verdad que uno se siente contento cuando ve penalistas del nivel de tu padre en juicios importantes, porque los juicios marcan las historias también. O sea, si hay algo que define una sociedad como tal, es el juicio penal. Ahí uno puede ver desde la realización de la justicia real hasta actos de barbarie como ese que se jugaba en ese juicio de 3 hermanas y un chofer que efectivamente son en un crimen de Estado asesinados, y que una vez pasada la dictadura de Trujillo se va a un juicio penal en un Estado democrático, y uno ve personajes como Valera Benítez en él y dice cómo se ha ido evolucionando y cómo la historia se marca también a través de los juicios penales. También hablaba de juicios emblemáticos como el del niño Aybar. También hablaste también del juicio del Salvador Jorge Blanco, que marcó una historia, y actualmente tenemos un juicio muy importante, que es el juicio de Odebrecht, de una multinacional en la era de la globalización que apoyó regímenes de corte de izquierda en América Latina, como fue el de Lula da Silva, y que tiene incidencia en República Dominicana y en toda América Latina. Se están conociendo procesos a los cargos políticos más altos de todos los partidos. Entonces, ¿cómo empieza el derecho penal en la República Dominicana? Pues bastaría leer libros tan interesantes como el de Wenceslao Vega, que es un clásico, pero en otros libros no propios del derecho, de historia en sí, como el de Fran Moya Pons, La ocupación haitiana, que es de 1822 a 1844, cómo inicia esa enseñanza del derecho francés en la República Dominicana, que es la tradición que tú y yo heredamos en la universidad, y que a partir del año 2002 cambia. Efectivamente, el año 1884 de la era de Lilis marca un inicio en la historia dominicana, porque es la primera vez que se traduce el Código Penal francés al castellano. Entonces, eso es un primer gran aporte, porque antes se juzgaba, antes de 1884, con leyes y legislaciones francesas, que era a su vez el Código de 1862 de Francia. Lamentablemente, si uno analiza la historia penal dominicana,
tiene que decir que ese código de 1884 todavía hoy se encuentra vigente, y eso en materia penal, a diferencia de otras materias, no es bueno, porque efectivamente la sociedad de 1884 no es la sociedad de 2020, donde prácticamente cuando hemos visto un tema de pandemia, porque nosotros somos hijos de la historia, nosotros estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial, y nosotros en un tiempo hablaremos de lo que fue el año 2020 o el fallido año 2020, que era un año de expectativa y que ahora vemos que una pandemia, esa expectativa la ha amainado. En ese sentido, en la República Dominicana, del año 1884 a los años 1840, se daba también las cátedras con libros franceses. O sea, yo me acuerdo hablando con el doctor Pina Acevedo, contándome de sus profesores, y él dice, hubieron dos grandes cambios, según Pina Acevedo, en la historia del derecho penal dominicano contemporáneo, que fue la obra de Pedro Rosell, que es un colombiano que viene a República Dominicana, que hace Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública, es un libro muy pequeño, con esa tradición francesa también que se seguía en Colombia, se adecuó muy bien, y todavía ese libro hoy, por ese desfase del Código Penal, es un libro de mucho uso. Pero Pedro Rosell, primero, no era dominicano, es un colombiano que viene a la República Dominicana y hace esa obra, porque como tú y yo sabemos, en República Dominicana el jurista no es muy dado a escribir. O sea, es algo raro. Tenemos muy buenos abogados, muy buenos procesalistas, pero de derecho penal en sí, derecho penal material, hay pocas obras. El otro gran aporte que hay en esa historia del derecho penal dominicano, sin lugar a duda, es la obra de Leoncio Ramos. O sea, ¿por qué la obra de Leoncio Ramos tiene unas particularidades muy interesantes? Primero, Leoncio Ramos es el primero que hace un libro pequeño en derecho penal dominicano, porque Leoncio Ramos es dominicano, para dar sus cátedras, y él lo dice en Notas de Derecho Penal Dominicano, y él dice en la parte de prólogo que ese libro en sí es un libro que él espera que se desarrolle más en el futuro, y que debido al desfase que ya tenía el Código Penal en ese momento, 1884, 1945, 1946, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo en aquel entonces, había que traducir ya algo al español, porque las clases se daban con el Précis d'Alaux, por un lado, que es una colección francesa de jurisprudencia muy viejo, y con los libros de René Garot y de Emile Garzón en originales, que de esos libros, todo el que ejerce el derecho penal, cuando empieza su carrera, lo trabaja, y desde la universidad. Con Leoncio Ramos, no sé, si uno se fija en el libro, no es la tradición francesa, porque Leoncio Ramos dice en ese libro también de que él trata de acoger la escuela positivista, esa escuela que creía en las ciencias naturales y en una interpretación estricta del derecho. Y la escuela positivista francesa, en ese momento, española también, con Cuello Calón y Jiménez de Azúa, que era el presidente de la República Española en el exilio, y que estuvo en República Dominicana también, y que hay profesores de derecho penal actuales que se dedican a estos temas de historia del derecho, que dicen que la pena del derecho penal dominicano fue que Jiménez de Azúa no se quedó en República Dominicana, sino que fue a la Argentina, y uno ve que viajaba por México, Venezuela, y hay cursos de derecho penal de Jiménez de Azúa que son muy interesantes. O el caso de Bernardo Constancio de Quirós, que es abuelo de Roberto Casá, y ahí están sus obras también de proceso penal y criminología. Esas obras que yo se las recomiendo a los interesados, que la lean, porque el derecho penal también marca lo que es una sociedad. O sea, si hay algo que nosotros podemos ver el grado de civilización o no, o de civilidad de una sociedad, es a través del derecho penal. En todas esas obras se da algo que era muy curioso del derecho penal de principios de siglo y desde cuando surge el derecho penal, que era que se estudiaba el derecho penal, el proceso penal y la criminología conjuntamente. Era un todo. No había esa gran diferencia como ahora que tenemos derecho penal, derecho procesal penal, y la criminología es una ciencia del delincuente. Porque anteriormente, prácticamente con la escuela positivista italiana, que entró mucho aquí con esto de Garofalo,
el delincuente con deformidad de la frente, y se estudiaba mucho en la Universidad de Santo Domingo, y tuve las revistas, tú me enseñaste 2 revistas magníficas, la Revista Jurídica Dominicana, que por eso a mí este programa yo quería venirme hace mucho tiempo, porque yo tenía muchas ganas de hablar de la historia del derecho penal dominicano, porque existe una historia del derecho penal dominicano que no es paralela a la francesa, porque Francia tuvo varias reformas de su Código Penal durante el siglo XX y República Dominicana no. Todavía en el siglo XXI, lamentablemente, porque efectivamente es un código muy desfasado, incluso la última reforma de Francia, que fue la que se acogió con la Comisión de Reforma de los códigos por parte del presidente Fernández, lo que hace esa Comisión de Reforma es que traduce el Código Penal, las modificaciones de 1994 en Francia. Y actualmente otra comisión de juristas trabajaron, en la cual yo pude trabajar en lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Fíjate cómo ha ido avanzando, porque anteriormente solamente respondían los individuos de los delitos. Ya a partir del año 1991 en el derecho europeo continental, en el cómulo siempre ha respondido, la persona jurídica responde, y eso hay que decirlo en la historia del derecho penal dominicano, que aquí entró por leyes especiales, en la ley ambiental en el año 2000, por la ley de delito informático. Entonces son situaciones de la historia del derecho penal que en algún momento yo estoy trabajándola y espero ver, ya que me gusta mucho la investigación, si hago unos apuntes sobre lo que es la historia del derecho penal dominicano, y lo dejo ahí como un libro histórico, aunque no soy historiador. Ahora, ¿qué pasó con Leoncio Ramos? Leoncio Ramos hace una mea culpa en ese libro, y cuando usted lee el prólogo, Leoncio Ramos trata todas las escuelas modernas de ese momento. Se nota que en la Universidad de Santo Domingo, en la dictadura, tengo que decirlo con mucha pena, había un mejor nivel jurídico que el actual. Y eso... Y el ejemplo más grande de eso es la publicación de la jurisprudencia de la República Dominicana de Carlos Gastrón Riché, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Cuando uno un lee, antiguo capitán del ejército y cónsul general de la República Dominicana en Toronto. Cuando tú lees los libros, que fue lo primero que hice, porque soy un enfermo con los libros, entré, no me lo llevé de casualidad, aunque ya tú me dijiste que me iba a facilitar una copia, y veo el nivel de esos doctrinarios y de esa jurisprudencia y de esos jueces de aquel entonces, y tú tienes que llegar a la conclusión de qué ha pasado en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado? Porque realmente hemos involucionado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Ramos, en esa obra, que es la primera obra de derecho penal, netamente dominicana, porque él lo dice en el libro, porque se daba en la Facultad de Derecho Penal las clases con libros franceses, él trabaja una doctrina muy rara para los penalistas. Y es rara porque, por ejemplo, cuando yo hice mi curso doctoral, que tuve la gran oportunidad de tal vez ser uno de los discípulos más aventajados, no dicho por mí, dicho por él, por mi maestro Jesús María Silva Sánchez, él me dice, yo me quejaba mucho porque en España hace mucho tiempo se fueron por las escuelas alemanas del derecho penal y la escuela francesa entró en desuso, a mitad del siglo pasado. O sea, eso es imposible que en España, que debería ser la madre de nuestras legislaciones, pero no lo es por el tema de la ocupación haitiana, y vuelvo y repito, en ese libro de Framoya Pons, él narra cómo esos códigos franceses se instauraron aquí por los haitianos, se asentaron y siguieron hasta 1884 cuando empieza la traducción. La traducción por Lili, porque lo que se adecuaban eran las leyes francesas en francés, ni siquiera en español. Entonces, en ese libro, Ramos mezcla la doctrina francesa y las corrientes modernas de criminología y de derecho penal española. Y tú ves definiciones de delito más criminológicas que de derecho penal. Por ejemplo, delito es el hecho social que sociológico, eso es criminología. Pero también te habla de los elementos de la infracción, el material, el moral, que fue lo que tú y yo vimos en la universidad, que ya no se da así. En el año 1990, ya acercándonos más a nuestro tiempo, 1980, perdón, se hicieron ingentes esfuerzos. Hay muchas monografías de derecho penal que también habría que ponerla en esa investigación, pero manuales o tratados de derecho penal como ese de Ramos. El otro que realizó un gran intento fue Dunlop, está ahí también, y que inclusive Wellington Ramos, que después sustituyó a su padre Ramos en la Universidad de Santo Domingo como catedrático de Derecho Penal,
y donde tuvo gente tan interesante como don Vinicio Cuello. Claro. O sea, estamos hablando de juristas de renombre y de alcurnia. Cuello, por ejemplo, fue discípulo directo de Jiménez de Azúa. Claro. Estamos hablando de gente que iba a España y se preparaba en Claro. aquel tiempo y que en la época postdictadura tuvieron un rol importante en esa enseñanza del derecho penal. Y Antonio Rosario también. Don Antonio Rosario. Tengo que mencionarlo. Entonces, hay muchos juristas ahí buenos, pero que hayan escrito, no somos muy dados a la escritura. Exacto. Entonces, el otro gran autor, fallecido en estos tiempos, fue el doctor Artañán Pérez Méndez. Claro. No hay duda de que el manual, los 3 manuales de derecho penal de Artañán Pérez Méndez, del cual yo tuve la suerte de ser también amigo en sus últimos años de carrera, porque también ejerció prácticamente hasta el final, y Sí, yo hasta el tuve final. la oportunidad de trabajar con ellos en los casos de crisis bancaria de principio de siglo. Fui contratado por el Banco Central como abogado y pude trabajar todo lo que fue el caso Banco Baninter, el caso mercantil y el caso Bancrédito. O sea, trabajaba con el Banco Central y me reunía muy a menudo tanto con el doctor Pina Acevedo como con Artañán y podía hablar de todas estas historias y de ahí fue que me fueron también que tuve. Sin lugar a duda, la obra de Artañán, muy francesa, muy inspirada en Francia, tuvo muy inspirada en René Garot y en el profesor Emile Garzón. O sea, efectivamente, si uno ve la obra de Artañán, es una estructura de un código penal anotado, Claro. que es muy, muy propio de la República Dominicana. Y ese código penal anotado de Artañán primero lanzó los primeros 2 tomos, delito contra las personas y delito contra las propiedades. Para los televidentes, el derecho penal protege bienes jurídicos y esos bienes jurídicos se dividen en diferentes libros del derecho penal y las 2 grandes ramas en ese momento ya no están así porque ya tenemos cybercrimen, delito ecológico, Claro. delito, o sea, ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho. Si usted se pone a ver de Pedro Rosell, que escribió de delito contra la cosa pública, Artañán empezó y trabajó primero los delitos contra las personas, es decir, los homicidios, los asesinatos, y luego los delitos contra las propiedades. Entonces, esos 2 grandes tomos que se daban en la universidad en la parte especial del derecho penal, yo creo que fueron los grandes aportes y que van a terminar siendo las grandes enciclopedias del derecho penal dominicano. Claro. Que es lo que yo te digo, tú y yo somos dichosos porque venimos de una época donde estudiamos derecho penal a la francesa. Digo dichoso, aunque yo no lo sigo ya, el derecho penal francés, y básicamente tuvo una formación muy española-alemana, y es la que se está dando actualmente en República Dominicana, porque el Código Procesal Penal, que a medida que vayamos avanzando en esta historia, cambió el panorama. Cambió el panorama. Entonces, esa enseñanza del derecho penal basada en los libros de Artañán, bueno, pues ha tenido una influencia hasta el día de hoy porque el Código Penal sigue siendo el mismo. Claro. Ahora, ese Código Penal tiene lo mismo en leyes especiales de artículos. Es decir, aquí hay una disgregación de la ley penal porque tenemos un Código Penal, pero a la vez tenemos 250.000 leyes especiales que regulan situaciones penales. Propiedad intelectual, eso no había en aquel tiempo, la propiedad intelectual aquí, aunque siempre ha estado regulado, de la era de Trujillo había marcas, nombres comerciales, pero realmente a partir de la ronda de Uruguay es que hay propiedad intelectual. Delitos informáticos, delitos ecológicos. Hay una serie de leyes especiales que regulan ahora delitos corporativos en la ley de sociedades comerciales. O sea, hemos visto una evolución del derecho penal, pero en las partes, en leyes especiales. Leyes especiales para los televidentes son las leyes que no están en el Código Penal y que regulan situaciones muy específicas, muy propias de una técnica legislativa francesa. Eso no está ocurriendo en otros países. Aún en Francia ya tampoco se utiliza mucho la ley especial, sino que las modificaciones al Código Penal mediante leyes especiales se introducen los artículos penales de otras leyes en el Código Penal. Y se sigue porque el Código Penal es una compilación de leyes. Ese es el código, cualquier código. El Código Civil es una compilación de leyes civiles. Claro. Entonces, esa es la matriz del código. ¿Qué ocurrió con los libros de Artañán? Que Artañán, pese a desarrollar una parte especial muy activa, yo tuve la oportunidad de que la parte general, es decir, esos grandes principios del derecho penal que salen en Nota de Derecho Penal Dominicano con Ramos en 1945, Artañán a principios de la década del 2000, o sea, a principios de siglo, hizo un libro de principios de derecho penal, que es un libro que no circuló mucho, porque ya efectivamente Artañán cuando publica ese libro, en la universidad
a partir del año 2004-2005, se empieza a enseñar el Código Penal de una manera distinta. Y de eso vamos a hablar en su momento. Entonces, Artañán otra vez hace un libro que quedará para la historia de la literatura penal dominicana, que es sobre principios generales, que es el libro 1 del Código Penal. El libro 1 del Código Penal, que es donde te habla qué es la tentativa, qué es el cómplice, qué es la sanción penal. Ese libro fue de las últimas horas del profesor Artañán Pérez Méndez, que me la dedicó, la tengo en mi oficina dedicada, y que la tengo como un tesoro, porque obviamente Artañán es una gente que queda como uno de los grandes abogados de la historia dominicana, un país un poco conflictivo, donde los penalistas cogemos casos muy difíciles, pero la gente no tiene mucho aprecio, o sea, no somos una gente cosa, pero efectivamente Artañán cogió el caso de niña Jenna Ibar. Artañán era el abogado defensor. Sí. Y eso es muy legítimo. Claro, porque claro. el abogado defiende. Entonces, Claro. esa es, a grandes rasgos, la historia del derecho penal material, ¿no, verdad? ¿Qué sucede? Que la Escuela de la Judicatura, efectivamente, yo todavía era profesor a tiempo completo, con lo cual no tenía la dicha de ser tu amigo, porque estaba metido en una universidad. En la Escuela de la Judicatura hizo un libro de teoría del delito, que fue un libro que ellos trajeron 2 profesores españoles, donde trabajaron muchos jueces, que no es el del Código Procesal Penal, que era el MAMEI, sino un libro de teoría del delito, que no sé por qué no es un libro que ha circulado tanto, pero que yo creo que es el inicio de lo que va a ser el derecho penal. En lo que va a ser el derecho penal, que actualmente lo es, pero que todavía, como la parte general es francesa, que Ramos lo explica muy bien en su libro, es lógico que estudiemos con libros franceses, ¿no? Y todavía aquí la literatura francesa se estudia y se trabaja mucho, aunque cada vez con mucho menos frecuencia. En los juicios penales, hoy día es muy difícil que alguien cite. Yo creo que yo soy la poca gente que lleva libros franceses, digo, no, porque el origen de estos artículos es Francia. Es Francia. Y no soy para nada afrancesado, todo lo contrario. Claro. O sea, vengo de una corriente muy moderna del derecho penal contrapuesta. Exacto. Pero no dejo reconocer la riqueza cultural de esa doctrina francesa. De la doctrina francesa. Entonces, en esa historia, ese libro de teoría del delito, como yo le digo a mis estudiantes de la universidad, si los jueces estudian con él, efectivamente los fallos tendrán que motivarse ya más a la alemana o a la española, porque el Código Procesal Penal, y aquí viene otra historia, en el año 2002 cambió la visión del derecho penal. O sea, si aquí en los últimos años se puede hablar de un gran avance, tenemos que hablar del Código Procesal Penal, por más que lo criticaron. Claro. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Los casos anteriormente no terminaban. O sea, un caso penal iniciaba y nunca terminaba. Hoy día los casos penales terminan con una sentencia. Claro. No podemos quejar más o no podemos quejar menos. Claro. Pero el Código Procesal Penal, que son de las mentiras que se han dicho, ni aumenta delincuencia ni disminuye delincuencia, porque el proceso penal y el derecho penal como tal entra después que se comete el hecho delictivo. Sí. O sea, para eso ya está la policía, los sistemas de inteligencia del Estado, los cuerpos de seguridad del Estado, para prevenir el delito en la parte material. Tú sabes que en un momento determinado, Rafael Luciano Pichardo y abogado de la talla de Sergio Federico Germán Medrano, hablaba en un momento determinado, Luciano, cuando iba a entrar esa legislación, que eso iba a servir como una especie era una especie de excesiva garantía hacia el imputable, que es el vocablo que ellos utilizan a la persona que infringe una ley de naturaleza penal. Entonces, ha habido muchas voces encontradas con relación a ese tema. Yo quiero que tú me fijes tu posición. Si tú crees que realmente la entrada en vigencia desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sociológico, se decía que ese esquema normativo no era compatible con la idiosincrasia y las peculiaridades de la sociedad dominicana. Por ejemplo, la imposición de medidas de coerción para delitos de cierta gravedad. Entonces eso mucha gente lo interpretó. Gente que tenían su conocimiento de la materia penal supeditada a su experiencia vital, lo que dice Giacomeini, como define Giacomeini la experiencia vital, que es que hay un hombre común que pasa por una calle caminando, ve consumiéndose un fuego, un gato,
y un cuadro de Goya y salve el gato y deja consumir el cuadro de Goya. O sea, la persona que tiene la experiencia, la que tiene el conocimiento supeditado a su experiencia vital, entiende que esa normativa procesal penal y abogados, como te digo, y pensadores jurídicos dominicanos de la talla de Rafael Luciano Pichardo y Sergio Federico Germán Medrano han afirmado incluso públicamente que la normativa procesal penal, y eso es lo que se llamó en un momento determinado nuestro amigo Eduardo Jorge, la constitucionalización de las normas procesales, ha servido como una especie de excesiva protección al imputable. ¿Cuál es tu opinión realmente sobre el tema? Mira, efectivamente las leyes son perfectibles, lo dije en su momento, pero tengo que reconocer lo siguiente. En primer lugar, el Código Procesal Penal cortó aquí con unas escuelas de derecho penal que estuvieron arraigadas durante mucho tiempo y con oficinas de derecho penal que estuvieron arraigadas durante mucho tiempo, y efectivamente quienes le toca ejercer el Código Procesal Penal nuevo, en aquel entonces 2002, efectivamente con técnicas y tácticas de litigación propias de la nueva era, que ya en materia laboral, por ejemplo, habían avanzado mucho más en República Dominicana con el Código de 1992, el interrogatorio directo y ese tipo de cosas, dieron más garantías. Fíjate que el tema laboral viene a abastecer la tesis de que tú has señalado en este programa, de que la época de oro del derecho penal dominicano fue durante la era de Trujillo. Sí. La misma reforma de 1992 del Código, lo que es pura y simplemente la puesta en vigencia de la parte procesal del Código Trujillo de Trabajo, que había diseñado José Ernesto García Ibal. O sea, para que tú veas cómo seguimos con la escuela, con el trujillato, para que se vea es que nunca tú puedes, o sea, aquí hay gente que son locas y niegan su historia, y tú no puedes negar tu historia, ni tu contexto social. Ni la secuencia. Ni la secuencia histórica. Ni la evolutividad de los procesos. Seguro, porque si no, tú no vas a entender, los fenómenos actuales. Si tú no sabes dónde vienen, tú no sabes hacia dónde vas. Eso es correcto. Eso es correcto. Sin embargo, en materia laboral, sí hubo grandes avances en el 92 en el proceso en sí, la oralización, la contrariedad de las pruebas en materia laboral. Yo me acuerdo empezando mi carrera, era muy ríspida, el testigo interrogándolo directo, o sea, no había esa situación de que en materia penal, por ejemplo, el interrogatorio era vía el juez y se perdía muchísimo tiempo preguntándole al juez para que el juez le preguntara a la persona. De hecho, en el juicio Llena y Boal, el magistrado Cano González se hizo muy... Cano González, sí, efectivamente. Julio Cano Alfao. El papá era Cano González. Exacto, el papá que fue fiscal. Cano González, hermano de una gran educadora dominicana, la licenciada Nancy Patricia Cano Alfao. Correcto. La profesora de mi hija. De Jiménez, profesora y la formadora de todos mis hijos. También, ¿no? Tremenda maestra. Y esposa de nuestro querido colega Luis Julio Jiménez. Entonces, en ese punto, cuando tú analizas ese juicio, él se hizo famoso, dijo que sí, dijo que no. O sea, le preguntaban al juez y el juez te decía la respuesta, pero estábamos todos ahí, con lo cual la contrariedad de la prueba era muy limitada. Diferente a este código donde tú le preguntas directamente al testigo, o lo puede confundir, lo puede quitarle veracidad. O sea, es un código totalmente nuevo que entra nuevo. Ahora, tú me dices atraso, yo digo que no, yo creo que ese código nos llevó al siglo XXI. Nos llevamos al código siglo XXI por muchas razones. Primero, las principales reformas que se están dando en Francia y en España, que no han podido pasar por razones históricas, por eso que tú haces de tu trabajo histórico, es muy valedero, sumamente valedero. Es precisamente la eliminación del juez de instrucción y la eliminación de ese proceso inquisitorio, secreto para las partes y cosas de esas. Esas son las grandes reformas que se han tratado de hacer en Francia y en España. No lo han podido lograr de todo, pero están ahí. Son de los pocos países donde el juez instructor todavía prima, porque la mayoría de los procesos se han vuelto acusatorios. Efectivamente, y hay que decirlo con sinceridad, Estados Unidos ha jugado un rol vital en homogenizar el Código Procesal Penal de la región. Por eso, cuando tú vas a seminario, necesariamente tienes que llegar a la conclusión de que tú puedes hablar perfectamente con un argentino, un chileno, un colombiano, porque es la misma ley procesal penal. Entonces, homogenizaron el proceso. Exacto. Lo unificaron a nivel de Iberoamérica. Y va más todavía, porque se está hablando de una unificación de todos los procesos. Eso lo veremos en su momento, porque eso es una teoría moderna. O sea, la teoría moderna del derecho. O sea, son las escuelas, porque lo queramos negar otra cosa, pero esa es la realidad. Y esa es la tendencia. Ahora, en materia procesal penal, cambia el juego en el año 2002, se pasa a un procedimiento acusatorio donde el Ministerio Público dirige la investigación,
donde las personas recuperan garantías. Si tú me dices a mí, por ejemplo, yo he sido un opositor fierro a la prisión preventiva. Aquí hay muchísimos presos preventivos que lo que generan es más violencia desde el punto de vista criminológico. ¿Por qué? Porque aquí por simples casos de delitos económicos, la gente cae presa. Y eso en otros países no se ve. Tú pones una garantía económica y sale automático. No es que vamos a discutir si puedo salir o no, es que tengo que salir. Claro. Porque hay una presunción de inocencia. Pero aquí no, aquí hay muchos presos por delito económico. Aquí hay presos por abuso de confianza, estafa. O sea, eso no... Realmente en un derecho penal actual no da, porque tiene que ser la prisa y los acuerdos lo que priman. O sea, hay acuerdos judiciales. Entonces, el Código Procesal Penal como tal cambió y lo que hizo fue que le devolvió garantía a la ciudadanía. Y mientras más garantía hay, efectivamente, el Código Procesal Penal es un límite al poder del Estado. El derecho penal es un límite al poder del Estado. Claro. Y es así que hay que verlo. ¿Que es mejorable? Sí, pero no lo que pasó en el año 2015, que fue una reforma muy mal hecha, retrógrada, básicamente realizada por la Fuerza Nacional Progresista, hay que decirlo con nombre y apellido, Claro. donde se perdió una oportunidad de horas de hacer un código con ciertos requisitos que fuera más justo entre víctimas e imputados. Eso no ocurrió, fue una reforma funesta, donde, por ejemplo, hoy día, fruto de esa reforma, el plazo del proceso complejo y el proceso complejo es aquel para criminalidad organizada y el plazo para procedimiento ordinario es exactamente 4 años. Y antes era 3-1 y un año más el complejo. Claro. Situaciones como, por ejemplo, que el plazo razonable que estaba muy bien resueltas, retrocedieron. Los procesos, en vez de acortarse, se han alargado porque el sistema ha colapsado. O sea, hay muchas reformas y Tito, este programa viene como anillo al dedo, porque ahora ya estamos en una nueva reforma. La pandemia también ha traído cosas nuevas. Muchas cosas nuevas, en todos los aspectos. En todos los aspectos, pero en el proceso en sí. Hoy se habla de la justicia virtual. La justicia virtual. Y ese es el gran futuro. Claro. Por eso yo digo de que hay dos grandes issues, porque pensábamos que el proceso penal iba a ser el gran hallazgo del derecho penal dominicano en 2002. Ya hoy día, hablar de que el proceso penal estaríamos perdiendo de vista que lo actual es la justicia virtual. ¿Y tú sabes qué implica la justicia virtual, Tito? Un reestudio. Que en República Dominicana otra vez la pandemia parece que como los abogados están sin trabajar y están cerrados, hay más artículos en el periódico, hay más revistas, hay un sinnúmero de situaciones que permite ver ese desarrollo del derecho penal y procesal penal. Hay muchos seminarios internacionales que la gente está viendo y se está empapando, pero no hay duda de que la justicia virtual se está conociendo en Santo Domingo y eso sí es increíble. Yo durante la pandemia pude hacer ahora que está muy de moda el webinar, el web seminar, o sea, el seminario en la web. Traje profesores de la talla de Eduardo Rigi, de Argentina, que es fiscal y profesor, un doctorado en Alemania, de Percy García Cabero, que tiene los 2 mejores manuales de Derecho Penal Económico de América Latina, que es un abogado en ejercicio en el Perú, el doctor Francisco Bernate de Colombia, que es el profesor del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, un litigante de día a día, y el profesor Raúl Núñez Ojeda de Chile, que es el profesor que ha hecho toda la reforma procesal importante en Chile de proceso penal y proceso civil. Y analizamos en ese seminario la justicia virtual. Pero nosotros estábamos hablando con propiedad de la justicia virtual, porque tenemos justicia virtual. Claro. O sea, hoy por hoy, yo por ejemplo ya he tenido varias audiencias desde mi oficina con la toga y el birrete, que tiene un simbolismo en materia penal, la toga y el birrete y la camisa blanca y la corbata negra, porque me gusta mucho enseñar, es para la igualdad entre las partes. Exacto. Es para que un abogado... La solemnidad del proceso. La solemnidad del proceso. Aunque sea de manera virtual. Claro, y la igualdad de las partes. O sea, yo no soy superior a ti, utilizamos una camisa blanca, una corbata negra, un birrete negro con una borla blanca. Claro, claro. Esa es la solemnidad que nosotros, por ejemplo, abogábamos de que al Ministerio Público, porque una de las grandes modificaciones y transformaciones del Código Procesal Penal, que no ha sido exitosa en República Dominicana, fruto de algo que tú y yo combatimos los dos, que es la lambonería del dominicano con el poder. Exacto. Y mientras eso exista, que existan lambones del poder en la República Dominicana, del Ministerio Público. Público. Mi papá, que la dolonería y la eyección se da silvestre aquí. Totalmente. Y crece natural. Crece natural. Sin abono. Sin abono. Entonces, el Ministerio Público con la reforma del año 2002 es otra parte del proceso. Con los mismos derechos que un ciudadano, pero eso en la práctica no es así.
El Ministerio Público hace una rueda de prensa, inmediatamente hay una prisión preventiva, justicia mediática. Exacto. Cuando uno ve los expedientes, se da cuenta de la flojedad que tiene. Exacto. Y los A nivel técnicos, probatorio. claro, y los técnicos cuando analizamos los temas, Claro. que el código garantista, no, es que tú no hiciste tu trabajo. Claro. Yo hice un artículo muy interesante, voy a ver si lo encuentro y te lo paso, Sí. a principios de código del año 2005-2006, o sea, en los inicios, porque el Código Procesal Penal, aunque se promulgue en el año 2002, entra en vigencia en el año 2004, Exacto. donde yo analizaba el derecho procesal penal del enemigo, que era una teoría del profesor Gunther Jacobs, muy de moda a finales de la década del 90, en Alemania y en España, que él decía que había una restricción normal de garantías. En el proceso penal yo analicé el Código Procesal Penal y llegué a la conclusión de que es más represivo que el antiguo Código de Instrucción Criminal. Y ese artículo está por ahí, Pues mira, te lo interesante. voy a hacer llegar porque No, son cosas que uno ve en la legislación penal dominicana. Ahora, Claro. ¿cuál es el futuro, Tito? Justicia virtual. Sobre ese tema vamos a hablar, Miguel, después de la primera pausa de pasado y presente, porque también ha habido muchas críticas en el Sí, sentido cómo no. de que las audiencias, por los propios códigos, deben ser orales, públicas y contradictorias. Entonces ha habido cambios, vi posiciones de la virtualidad que tiene que estar de común acuerdo a dos partes. He visto algunos abogados quejándose cómo sería en un proceso de embargo inmobiliario, cómo serían los licitadores. Oye, este la puja este ulterior. programa que va a ser histórico, ya vimos lo que pasó, tenemos que ver qué va a pasar. Exacto. Bueno, vamos a entrar, amigos televidentes, en la primera pausa. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos.
La justicia virtual, Tito, es el futuro del derecho procesal penal dominicano. Efectivamente, las garantías están ahora en un estrés muy fuerte. Hay crítica de muchos abogados a ese régimen, diciendo, por ejemplo, en materia penal el tema de la inmediación, el tema de la oralidad del juicio, si es un videoconferencia lo que se está haciendo, si se violentan garantías del imputado. Ya la Suprema Corte de Justicia ha dictado varias resoluciones. Obviamente estamos en un estado de emergencia, hay que entenderle que no podemos ir a un tribunal con todo y birrete ahora y hacer aglomeraciones, pero la justicia virtual se va a quedar. Entonces, ¿qué es la justicia virtual? Bueno, son esos procesos que se dan donde las pruebas se digitalizan y se conoce el proceso en fase del Internet. Fíjate cómo evoluciona el proceso penal. Estábamos hablando del juez de la instrucción, al fiscal acusador, ahora la justicia virtual. La justicia virtual, efectivamente, desde mi óptica, obviamente yo he tenido un problema muy grave en toda mi carrera. Yo no soy doctrina dominante, yo soy doctrina minoritaria, y mientras un autor más lo critica, más a mí me gusta. Pues yo creo que ahí está la genialidad. Ahí está la genialidad del autor. Cuando tu tesis todo el mundo te la quiere contradecir, bueno, algo interesante tiene que tener. Entonces, yo apoyo la justicia virtual. Lo he dicho textualmente, incluso tuve la oportunidad en un juicio de interrogar ya, porque había un problema en la contradicción de la prueba. Efectivamente, tengo que reconocer que el juicio de fondo es imposible pasarlo en justicia virtual, porque en el juicio de fondo ya tú decides si condenas o no a una persona. Entonces, esos son los grandes retos del derecho penal y derecho procesal penal, pero de eso tendremos que hablar en otro programa, porque sé que el tiempo es muy limitado en la televisión. Bueno, Miguel, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Ha hecho una exposición bastante brillante sobre la evolución del derecho penal dominicano, y obviamente quiero, al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que hemos sostenido ante el país, reiterarte mi admiración, mi respeto, mi cariño, porque eres uno de los abogados de mi generación que más proyección, y sobre todo para mí el penalista más acabado de la República Dominicana de los últimos años. Buenas noches, amigos televidentes. Te vamos a ceder los micrófonos, Miguel, para que te despidas del país esta noche. Muchas gracias. Yo soy un amante del derecho de defensa. Creo que la defensa penal contribuye al Estado social y democrático de derecho. Y a todos mis estudiantes y a todas las personas que me siguen en las redes sociales, siempre les digo que lo más digno que tiene una persona es ejercer el derecho de defensa de otro. No, bueno, amigos televidentes, no hay tiempo para más. Solo me resta darle las gracias al país y a la familia dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes que tienen que ver con coadyuvar a la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules, y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela siempre hay un exquisito nutritivo plato, y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos, porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso, y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos, porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural.